Buenos días, mi nombre es Angie Tatiana Calderón y con mis compañeros Julián David Ovalle y Andrés Julián Martínez les vamos a presentar elementos de unión y ensamble. Inicialmente vamos a empezar por la definición de unión, la cual es la operación de juntar entre sí dos o más piezas. Esto también recibe el nombre de acoplamiento. Estas uniones se clasifican en dos partes. Entonces existen las uniones fijas y las uniones desmontables. Inicialmente vamos a empezar dando la explicación de las uniones fijas. Entonces, en las uniones fijas no es posible desmontar las piezas, sino es a base de deteriorar el elemento que las mantiene unidas o las propias piezas. Corresponde a esta clase de uniones, ya sea soldadas, remachadas, unchadas o pegadas. Entonces, en la imagen podemos ver una silla. Entonces, estas utilizan uniones fijas, ya que a futuro la silla no va a ser desarmada y siempre va a existir la misma unión. Lo mismo puede pasar en la mesa que está de fondo. Entonces, ahí la unión que están usando son remaches. Es importante tener en cuenta que estas uniones se utilizan cuando estamos seguros de que no se va a realizar un desmontaje posterior. Y también normalmente se utilizan cuando la unión entre dos elementos debe aguantar esfuerzos mecánicos importantes. Bueno, aquí en esta parte de uniones fijas tenemos las uniones soldadas. Entonces, soldar es reunir las partes integrantes de una construcción, asegurando la continuidad de la materia entre estas partes. Entonces, aquí tenemos la imagen del ejemplo de soldadura, donde, cuando dos piezas están soldadas se puede pasar de una a otra a través de granos para ir de un punto a otro sin ningún problema. Aquí estamos haciendo como una comparación de un ejemplo de remachado, donde digamos en el ejemplo de remachado hay discontinuidad y no es posible pasar de una a otra por el elemento central que se encuentra en la figura. Entonces esta es como la principal característica de la soldadura. Bueno, en la soldadura tenemos muchos tipos de uniones, sin embargo, pues acá hay unos muy importantes que es unión a tope, unión a solape, unión en ángulo interior, unión en ángulo exterior. Aquí tenemos tipos de soldaduras, ya sea eléctrica, cautín, MIT, por arco, de punta. Entonces, pues digamos que hay diferentes soldaduras y pues ya depende de cada proceso y lo que se vaya a realizar. Estas soldaduras, como podemos verlas en las aplicaciones, ya sea en la carrocería del automóvil, estructuras metálicas, en la parte electrónica, en los circuitos impresos y en las tuberías. Aquí tenemos las uniones remachadas. Entonces las piezas son unidas de manera rígida. Entonces, ¿cuál es la definición de un remache? Entonces es una pieza construida de materiales blandos y tenaces. Entonces ahí sería acero suave, cobre, latón, aluminio, entre otros, formados por un cuerpo cilíndrico llamado caña o espiga que atraviesa las piezas a unir y una cabeza que tiene formas distintas. Entonces digamos que en la imagen podemos ver el cuerpo, la cabeza, digamos que es muy importante que cada remache va a tener su diámetro y su longitud. También en esta parte los remaches que tengan hasta 9 milímetros de diámetro pueden remacharse en frío y los que tengan más de 9 milímetros de diámetro se remachan en caliente, recibiendo el nombre de roblón. Bueno, entonces acá tenemos los tipos de remaches, entonces digamos que esto ya depende del tipo de cabeza que se esté utilizando y pues también la aplicación que se le vaya a dar a cada uno de estos. Digamos que aquí es un ejemplo muy general y son como los más corrientes. Entonces tenemos el remache de cabeza esférica, remache de cabeza avellanada y remache de cabeza avellanada y bombeada. Digamos que podemos ver en la parte del dibujo, podemos ver que cuenta con su diámetro, con su longitud y está cada forma. Y también tenemos las imágenes donde pues ya es en la vida real cómo se ve cada remache. Tenemos la clase de remachado. Entonces, esta se puede clasificar según la disposición de las chapas. Entonces, inicialmente tenemos la que es a solape, donde en este tipo de unión remachada las piezas a unir se unen directamente. Se practica el taladrado y en ambos uno sobre el otro y se realiza el proceso de remachado. Tenemos a tope con simple cubre juntas, donde en este caso los elementos a unir se unen mediante un
cubre junta y no directamente. Mínimamente se emplearán 2 roblones o remaches. Por último, tenemos a tope con doble cubre juntas. Este tipo de unión ocurre cuando los elementos se unen mediante 2 cubre juntas, además por ambas caras de la unión. Luego tenemos lo que sería según la distribución de los remaches. Entonces, en esta parte los remaches pueden estar colocados de la siguiente manera. Entonces, a una sola fila, a doble fila o rectangular y a 3 bolillos. Bueno, también en las uniones fijas tenemos las uniones hunchadas. Entonces, estas reciben el nombre de uniones hunchadas, aquellas que se consiguen mediante dilataciones o contracciones. Entonces, acá lo que se dice es que si se desea ajustar I, que la podemos ver en la imagen, en E, que sería la pieza, no es posible por ser el diámetro mayor de I, y pues digamos que no tendría lugar en la pieza. Entonces lo que se hace es aplicarle estos procesos. Entonces ahí está la imagen de lo que exactamente se puede, cuál sería la situación, y pues ya depende de lo que se le quiera aplicar. Entonces aquí lo ideal es como poder ajustarlo a la pieza. Entonces, bueno, tenemos lo que es unión por contracción. Entonces, esa se puede hacer mediante, entonces lo que se hace es se calienta la pieza por una de las siguientes formas. Entonces, hasta 100 grados Celsius sobre una placa calefactora. Esta puede ser una opción. Hasta 300 grados Celsius en baño de aceite. Y por último, hasta 700 grados Celsius en un horno. Entonces, ahí en la imagen lo que nos quieren decir es que exactamente aplicando este proceso de darle calor a la pieza, se puede ajustar y pues ya, digamos que por los diámetros ya se pueden unir. O también se tiene la unión por dilatación, donde lo que se hace es enfriar la pieza por una de las siguientes formas. Entonces está introduciendo la pieza en una cámara frigorífica, lanzando CO2 sobre la pieza, introduciendo la pieza en aire caliente. Uniones pegadas. Las uniones pegadas las podemos definir como todas aquellas sustancias químicas que pueden ser aplicadas entre la superficie de dos materiales. De esta manera se logra que las mismas se unan de manera resistente y de esta manera se imposibilita su separación. Las características de esta unión es que la sustancia que es utilizada es adhesiva, por lo cual esta se aplica entre dos cuerpos o más, y la misma es capaz de adherirse a ellos y mantenerlos unidos. Los factores que intervienen para que esta unión se dé, además de los materiales y de la preparación de las superficies, es la adhesión y la cohesión del adhesivo. La adhesión es la acción de la fuerza que se opone a la separación de las moléculas que pertenecen a diferentes cuerpos. Lo que quiere decirnos esto es que la adhesión viene siendo la fuerza con la cual se adhiere a la superficie o al material al cual se va a pegar, mientras que la cohesión es la acción de la fuerza que se opone a la separación de las moléculas en un mismo cuerpo. Esto lo que quiere hacer referencia es que la cohesión viene siendo la resistencia interna del propio adhesivo, de la propia sustancia, por lo cual esto genera que al oponerse a esta separación de moléculas se cree esta resistencia para que no se separen los elementos a los cuales fueron adheridos por medio de esta sustancia. En caso de que llegue a haber o se dé que haya ausencia de alguna de estas dos propiedades de la adhesión o de la cohesión, esta unión llegaría a ser deficiente. Esto debido a que los adhesivos se estructuran proporcional a una fuerte cohesión,
por lo cual esto hace que se eleve la resistencia mecánica y también la resistencia al calor y se provoque una excelente durabilidad. Los adhesivos más empleados usualmente son en la industria del automóvil y por lo tanto en los talleres de reparación son poliuretano o los de resina epoxi. Las ventajas que podemos encontrar de este tipo de unión es que presenta varias ventajas frente a procesos similares. Por ejemplo, tenemos que este elimina los problemas producidos por el calor en el proceso de soldadura, por lo cual no se tiene corrosión o cambios del material o deformaciones del mismo. A su vez, no debilita la junta como lo genera el remache. Reduce también el riesgo de que se dé rotura por fatiga o eliminar tensiones y la concentración de tensiones. Elimina de igual manera la corrosión local en las juntas y la corrosión electroquímica entre materiales diferentes. Siguiendo con las uniones desmontables, estas son las que permiten el desmontaje o separación de las piezas entre sí sin ocasionar deterioro de la misma ni de los elementos de la unión. Eh, para la misma tenemos que estas piezas pues son unión de elementos que se unen por medio de máquinas. Estas uniones desmontables son aquellas que permiten desmontar piezas entre sí y están conformadas por elementos roscados, pasadores, chavetas y lengüetas. Los elementos roscados están compuestos por tornillos, prisioneros, espárragos, bulones, pernones, tuercas, los cuales, los elementos roscados son la forma más común de las uniones de las piezas. Estas se pueden distinguir de diferentes elementos roscados y usualmente son extensamente utilizados en la fabricación de diseños de ingeniería. Para poder conocer un poco más referente a cada uno de los elementos que compone a, a este tipo de elemento de unión desmontable, tenemos a los tornillos, los cuales son utilizados cuando el espesor de una pieza a unir es considerablemente precisa y preciso, por lo cual esta pieza es perfecta para usar con rosca. Algunas de las características del tornillo es que viene definido por forma de la cabeza, rosca, longitud y material. Continuando con uno de estos elementos, también tenemos a los prisioneros o también conocidos como tornillos de presión, los cuales ingresan por medio de un hueco o un asiento que permite que se una o se adhiera a otra pieza. Estos tornillos de presión o prisioneros se utilizan cuando la unión de la pieza no exige una gran fuerza de unión. También se tiene con los espárragos. Los espárragos son utilizados cuando el material que se utiliza en la pieza es grueso, por lo cual es más resistente y lo que produce es que sustituye al tornillo al ser más resistente. También contamos con los bulones y los pernos. Referente a los bulones, es un tipo de tornillo que atraviesa la pieza a unir sin roscar en ninguna de ellas.
por lo cual su sujeción se realiza mediante tuerca de rosca en el propio bulón. Usualmente la cabeza de los bulones conviene que tenga forma adecuada para que se evite este giro, ya que se ajusta con la tuerca. Continuando con los pernos son piezas de revolución que tienen como finalidad servir de apoyo o de eje de articulación de algún elemento determinado provisto de tuerca o pasadores de fijación. Y por último tenemos a la tuerca, en la cual la más empleada viene siendo la hexagonal, que se construye preferiblemente en acero. Sin embargo, también se tienen otros tipos de tuerca, como la tuerca cilíndrica de ranura, tuerca cuadrada, tuerca con agujeros, tuerca circular con ranura y tuerca moleteada. También tenemos los pasadores. Los pasadores son utilizados para fijar la posición de dos piezas entre sí. Su utilización exige un buen acabado del agujero. Donde se han de introducir, se emplea preferentemente cuando la superficie de contacto de las piezas a unir es plana. El amarre de las piezas se hace mediante tornillos o bulones y también estas están divididas en dos, las cuales son pasadores cónicos que se emplean para posicionar piezas entre sí, principalmente sobre ejes de rotación, y pasadores de seguridad. Esto se utiliza como seguro de movilización de las tuercas. Las chavetas. Las chavetas, las chavetas vienen siendo un elemento mecánico por lo general. Estas están fabricadas en acero y se introducen entre dos elementos, permitiendo de esta manera la transferencia de potencia entre ellos, y de esta manera se evita el deslizamiento entre ambas piezas. Estas piezas deben ser con ajuste perfecto y deben de carecer de juego para evitar su desgaste o rotura del cizallamiento. Referente al juego, hace referencia a la dilatación o aumento del volumen de estas piezas. Y el cizallamiento hace referencia a la deformación que pueden tener al contar con este aumento de volumen. Los tipos de chaveta se pueden clasificar dependiendo de la función que cumplan, ya que pueden ser por medio de rozamiento o cortadura. En caso de que se trabaje por medio de rozamiento, la cara superior cuenta con una pequeña inclinación para poder ajustarse entre el eje y el cubo. En estas caras superiores, el contacto producido con el cubo y en la cara inferior con el eje produce que se genere esta fuerza de rozamiento, que son capaces de evitar la rotación entre ambos, y se genera una tensión la cual es sometida por esta unión. Si por el contrario las chavetas trabajan por cortadura, esta se transfiere al momento de torsión cuando entra en contacto con los flancos de las caras laterales de las cavidades del eje y del cubo. Por lo cual, en este caso hay cierto juego con las caras superior e inferior. No existe ninguna tensión inicial en la unión. También se pueden clasificar de acuerdo a su forma, por lo cual se tiene la chaveta plana, la chaveta rectangular, la chaveta con extremos y la chaveta con cabeza. Referente a la chaveta plana, como anteriormente se mencionó, las chavetas usualmente son generadas en material de acero, por lo cual esta chaveta plana es en acero inoxidable, su acabado, y se caracterizan por ser cuerpos macizos de acero utilizadas para fijar en ejes de engranajes, poleas, piñones o levas,
Usualmente son empleadas en la fabricación de automóviles, máquinas agrícolas, viales, minerales y distintos dispositivos mecánicos. Su función es actuar como un elemento de fijación eh, o de fusible para de esta manera proteger el eje y la rueda de igual manera. También contamos con la chaveta con cabeza, que de igual manera como la chaveta plana, está acabada en acero inoxidable. Su cuerpo también es macizo de acero y es utilizada con el fin de fijar ejes de engranaje, poleas, piñones, en donde este tipo de chaveta es utilizada para máquinas, viales, mineras y diferentes tipos de dispositivos mecánicos. También actúa como fusible y como elemento de fijación para proteger el eje y la rueda. Las lengüetas. Las lengüetas se pueden definir como mediante este montaje como un enchavetado libre, ya que la lengüeta va fija al chavetero correspondiente al eje, el cual por medio de tornillos o por medio de un montaje con un ajuste a presión, mientras que la mitad ajustada se está deslizando sobre las caras laterales del chavetero del agujero. Se puede evitar o se puede generar de esta manera un amplio juego en el fondo, por lo cual se genera esta dilatación y ampliación de volumen. Algunos de los ejemplos de la unión fija y unión desmontable de acuerdo a los materiales pueden ser los siguientes. Para los metales, para la unión fija se tiene el remache y rolones, piezas ajustadas a presión, soldadura y adhesivos, mientras que para la unión desmontable se tienen elementos roscados, pasadores, chavetas, ejes estriados y guías. Para el material, cuando corresponde a plástico, se tiene para unión fija adhesivos y para la unión desmontable elementos roscados, mientras que para la madera tenemos puntillas y adhesivos y para la unión desmontable nuevamente elementos roscados. Para los textiles se cuentan con costuras y adhesivos, mientras que para la unión desmontable se tienen botón y ojal, cremalleras, tiras de velero y corchetes. Para los cerámicos se tienen adhesivos, elementos roscados y por último para los preteos se tienen adhesivos y cemento para la unión fija, mientras que para la unión desmontable no se cuenta con algún ejemplo. Siguiendo con el ensamble, podemos definir el ensamble como la unión de dos o más piezas para lograr realizar u obtener un conjunto de piezas o un conjunto para un semiconjunto de piezas. Este se puede generar por medio de soldadura de arco o de gas, soldadura blanda y dura, o haciendo uso de sujetadores o adhesivos. El ensamblaje se considera la mejor forma para poder unir la madera, por lo cual este proceso es muy utilizado para este material. En su mayoría se requiere para la construcción o carpintería. Proceso de ensamblaje. Para el proceso de ensamblaje se divide en permanentes y no permanentes. Para los no permanentes se tiene que este tipo de ensamblajes son uniones entre dos o más piezas en las cuales tienen como fin formar un conjunto o un subconjunto en el cual se pueda desarmar cuando sea necesario. Por lo cual este proceso lo que quiere es que la unión de las piezas no esté fijado de manera permanente, por lo cual se puede retirar con mayor facilidad. Para ello se pueden utilizar tornillos o pernos, dado que pues estos se pueden retirar de manera fácil y de esta manera
desarmar esta unión de piezas. Ventaja del proceso de ensamble no permanente. Entre las principales ventajas está la facilidad al momento de transportar. Entonces nosotros hacemos nuestras piezas en la fábrica, donde sea, y tenemos que transportar al lugar de construcción o donde se va a utilizar. En este caso, pues simplemente no tenemos esa necesidad de llevarla ensamblada, ya que sería incómodo y pues obviamente ocupa más espacio. En este caso simplemente ya ensamblada y en el lugar que necesitamos utilizarla, se ensambla. Eso es una de las mayores ventajas que tiene esto. Otra es para el desarme, mantenimiento o reparación aparte. En caso de que se necesite desarmar, o sea, para mantenimiento, pues simplemente se separan ambas partes, ya que no están de todo fijas, es lo que nos colabora mucho. Además de que eso obviamente nos libra mucho costo de producción. Ya en el proceso de ensamble, pero de permanente, se utiliza más como son las soldaduras, ya sea blandadura, o también se usan mucho los adhesivos, ya sea pegante. Y entonces esto ya se usa como de calor, presión o ambos, es lo que más se utiliza. La ventaja en este tipo de procesos que ya son de permanente hace que sea muy fácil unir materiales de soldadura. O sea, se puede unir varios metales. Esa es una de las principales ventajas que tiene este. Ya en el tipo de ensamble, pues tenemos uno que es la grapa metálica, que es básicamente como si fueran clavos, sino que este se utiliza un martillo de goma. Este se golpea contra uno de los extremos de, de nuestra pieza y se incrusta hasta la mitad. Un extremo, el otro extremo debe estar filoso, se golpea por el extremo que no tiene la grapa de la pieza, normalmente se lo hace en T y se empieza a introducir hasta un tope. Se tiene que tener mucho cuidado ya que no se debe dejar mover la pieza. El otro sería la escuadra metálica. En este caso tenemos dos, que es la de T y que es la en forma de L. En esto lo que se hace es que se toman ambas piezas, ya sean de madera, normalmente son de madera, y se hacen los huecos que trae marcada la grapa, de la escuadra, perdón. Y entonces se hacen estos huecos, que se hacen los huecos con taladro, y entonces colocamos, en el caso del LT, este va por encima, sobresale de la superficie de ambas piezas. En el caso de la L, va interno. Este va interno, va haciendo un ángulo de 90 grados. En el caso de la L son dos. Y se atornilla y ya es bastante duro. La caja y espiga, eso lo que se hace es que se tiene las dos piezas. En una pieza lo que se hace es que se deja una punta más pequeña con la forma deseada y en el otro se hace un hueco, una caja del mismo tamaño o mismo ancho que de la punta que se dejó en la otra pieza. Eso se clava. Ya en muchos casos, ya dependiendo de la utilización, se usa colbón o otro pegante. En cruz a media madera, lo que se hace es que hay dos tipos. Uno que simplemente es colocar una tabla sobre otra y colocar de 2 a 3 tornillos. Ese es el más sencillo y pues obviamente no está muy bien visto. Y el otro que ya es con dos cajas. Lo que se hace es que es la mitad, normalmente se hace esa mitad, se hacen dos cajas, de obviamente del mismo espesor, del mismo ancho, y se colocan entrecruzadas y estos entran ya como a presión. Eh, para tener más seguridad, se usa tanto colbón como puntillas para fijar estas dos partes. Eh, el de ángulo recto con caja abierta, lo que se hace es que se toman ambas partes, dos piezas, y en las dos piezas se coloca en las puntas, se hacen estas ranuras, estas espigas, y entonces lo que se hace es que en una punta se hacen un número impar y en la otra un número par, para que así se pueda colocar a presión, ya dependiendo del el uso que se vaya a hacer, pues ya se usa colbón o algún otro adhesivo. A tope y clavo, que es literal más sencillo, este lo que se hace es que se toma normalmente en T, siempre en T, se coloca, por lo menos en clavo exterior. Este lo que hacemos es que colocamos uno encima del otro, por la mitad o en el lugar que queramos hacerlo, y los clavos van de forma exterior, de 2 a 3 clavos. Esto tienen que tomar rectos, un poquito diagonal, y tener mucho cuidado de que no se vaya a fracturar, no vaya a haber como una grieta en la madera, ya que eso solamente va a debilitar y no es lo que queremos.
En el que el otro caso, lo que se hace es que no es por, así como por este que es por el otro lado, sino es internamente, haciendo, así como muestra la imagen, un clavo por un lado y el otro por el otro. Ya se tiene que tener mucho cuidado en cómo vamos a distribuir el espacio para que no haya ninguna dificultad. Media madera por canto y cabeza. Aquí lo que hacemos es que tomamos las dos partes, las dos piezas, se quita, hace un hueco, una caja en una de las piezas, en un costado, quitando la mitad del espesor, haciendo un cajón. Y tomamos la otra pieza y en lo que quitamos es la mitad del ancho, para así hacer esta unión de esta forma que ninguna quede sobrepuesta a la otra, sino que quede una superficie totalmente lisa. Aquí vemos el proceso de cómo se hace, se ensambla, se toman ambas medidas, ya con el serrucho se quitan el excedente o la parte que no vamos a utilizar, esta sería esta parte de acá, y simplemente ya empezamos a unir. En este caso también nuevamente esa presión, o ya si el fabricante lo desea, puede usar colbón. El otro sería rebaja o canal. Estos son de forma vertical, entonces hay dos opciones. Una, que simplemente se ensamblen con rebajo y lo que hace es que se quita hasta la mitad. No es completo hasta el otro lado, sino simplemente hasta la mitad. También el espesor y el otro lado también se quita el anchor para poder que encaje. Esto se hace aquí nuevamente también, igualmente se usa un colbón y ya en este caso, que es ensamble de canal completo, no se quita hasta la mitad como en este, sino que sigue completo, totalmente la parte. Aquí ya hay que tener más cuidado porque aquí hay que colocar mucho más colbón, se cogen unas pinzas, unas prensas para que este quede unido de una manera más fuerte, debido a que no tiene que lo tranque. El lazo recto, pues es bastante simple, simplemente se toma una de las piezas, su punta queda normal, la otra punta se le quita un pedazo del espesor y se coloca encima de este. Claramente va a ser del mismo ancho que de la punta de la otra pieza. Y en este caso también se coloca con puntillas, clavos que deben ser colocados rectos en semidiagonal y tener mucho cuidado de no ir a hacer una fisura dentro de la madera y colocar en algún caso colbón, ya que si no se desea o no se necesita que sea en la punta, también se puede colocar en otro extremo, en otra parte que no sea la punta de la madera, así como muestra esta imagen. El proceso, pues en este caso ya no se utilizaría puntillas, sino solamente el colbón. La cola de Milano, este es como de los más utilizados, ya que es bastante como gustoso a la vista. El acabado es bastante bonito, entonces se utiliza mucho. Es muy parecido al anterior, la única diferencia es que aquí en el anterior se usaban del mismo tamaño. En este caso no, unos son más anchos que los otros y la forma va como descendiendo. En la punta es angosta y la base ya es más ancha. Entonces, los de un lado, muestra aquí, son mucho más grandes que los del otro lado, que son angostos. Eso solamente se entra a presión. Normalmente se usa un martillo, ya sea de goma o en muchos casos se coloca una tabla para empezar a golpear para pues, así evitar que se dañe el otro. Por último, tenemos el cargador. El cargador le puede hacer la manera que es muy sencillo y práctico. Simplemente se coloca una tabla sobre la otra, sea con puntilla, lo mayormente se usa es con taladro, ya que es mucho más resistente, es mucho más efectivo y duradero, ya que con el taladro no se agrieta tanto que como una puntilla. Se puede usar de esta manera, que es la más simple, o se puede hacer de esta, que es como con un sobreponer. Entonces, a diferencia de este, se coloca en T, pero con la punta pegando al interior de la otra tabla en vertical y se coloca una base abajo. Esta es la que se coloca tornillos, pero a la de atrás realmente también se le deben colocar tornillos. Normalmente se colocan por el respaldo de esta, ya que entonces sería como un mayor soporte, ya que si se le colocaran por encima de esta, por acá, entonces lo que haría es que esta partecita, que es el sobreponer, se va fracturando. Y entonces esos serán todos tipos de ensambles y las uniones.
Aquí son unas bibliografías de donde sacamos nuestros apuntes